Imagina por un momento que el punto más profundo de nuestro planeta no es realmente el límite absoluto que siempre nos dijeron que era. Por décadas, los libros de texto, documentales y atlas marinos han repetido un número como si fuera una verdad inquebrantable. El abismo Challenger, en la fosa de las Marianas, desciende hasta aproximadamente 10.900 metros bajo la superficie del océano, y ese sería el suelo más profundo que existe en la Tierra. Esa es la versión oficial aceptada por todas las organizaciones científicas de oceanografía y cartas batimétricas. Pero, ¿qué pasaría si ese número no fuera el fin de la historia, sino solo una parte de ella? ¿Qué sucedería si, más allá de los límites que creemos conocer, hay evidencia, registrada con la tecnología más moderna disponible, de lecturas que van más allá de los 12.000 metros? Y más intrigante aún, ¿qué si ese dato no solo aparece en mapas oficiales, sino que también se registra en informes internos que luego desaparecen de los conjuntos de datos públicos? ¿Por qué algo así sería ocultado o descartado como un error técnico cuando fue medido con equipos calibrados y verificados? Lo que, a primera vista, podría sonar como una exageración o un rumor de Internet, en realidad plantea una pregunta profunda. ¿Cómo sabemos con certeza qué hay en las partes más remotas e inaccesibles del océano? La física que domina esas profundidades es tan extrema que cambiar incluso una pequeña suposición puede alterar todo lo que creemos saber sobre nuestros mares. La verdad es que, hasta ahora, lo que la comunidad científica ha aceptado con consenso absoluto es que el Challenger Deep es el punto más profundo documentado de los océanos, con mediciones fuertemente validadas que lo sitúan alrededor de los 10.900 metros bajo el nivel del mar, basadas en tecnología de sonar multihaz de última generación y expediciones submarinas de alto perfil. Las mediciones más recientes, como las relacionadas con la expedición Five Deeps y otros estudios oceánicos, han confirmado esta profundidad con precisión milimétrica, empleando sistemas avanzados que combinan datos acústicos con perfiles de conductividad, temperatura y profundidad, CTD. Pero aquí está la parte fascinante. Estos valores aceptados oficialmente no necesariamente significan que no existan áreas incógnitas más profundas. Simplemente significan que, de todos los mapas y mediciones publicados y verificados ampliamente por la comunidad científica, ninguno ha sido confirmado públicamente como más profundo que el Challenger Deep. Lejos de ser una mentira, estos números son el resultado de mediciones rigurosas. Sin embargo, también es cierto que gran parte del fondo oceánico permanece sin observar directamente o sin mediciones detalladas de alta resolución. Estudios recientes sobre la cobertura batimétrica global muestran que solo una fracción extremadamente pequeña del suelo marino ha sido cartografiada con imágenes o vídeos de alta calidad, y mucho menos con el tipo de muestreo directo que permitiría confirmar cada anomalía detectada. Lo que esto quiere decir es que, aunque el Challenger Deep sea el punto más profundo confirmado y publicado, los océanos están lejos de haber sido explorados o entendidos en su totalidad, y es ese terreno desconocido, ese océano profundo que escapa a nuestras mejores cartas batimétricas, lo que empieza a mostrar señales que no encajan con la narrativa clásica. Para ponerlo de manera simple, el Challenger Deep sigue siendo oficialmente el punto más profundo que conocemos en los océanos, basado en décadas de mediciones con sonar multihaz y descensos de submersibles tripulados y robóticos, pero eso no significa que no pueda haber características aún más profundas o fenómenos sin explicar en otras zonas remotas del fondo marino. La tecnología para mapear el lecho oceánico ha mejorado drásticamente con el tiempo, desde ecosondas simples hasta sistemas multihaz de alta resolución que pueden detectar variaciones del terreno en metros en lugar de kilómetros. Aún así, la vasta mayoría del fondo oceánico sigue siendo un misterio, y cada nuevo avance en tecnología revela algo que la anterior generación no pudo ver. Esa es la razón por la cual algunas mediciones profundas pueden verse marcadas como interesantes, revisadas y luego descartadas o archivadas como anomalías, incluso cuando no existe una explicación clara de por qué ocurrieron. Esa falta de explicación y la cautela que rodea estos datos es precisamente lo que hace que esta historia que estás a punto de escuchar sea tan inquietante y digna de exploración. Si quieres descubrir lo que realmente está ocurriendo en las profundidades más remotas del océano, entender por qué estos registros desafían nuestras expectativas y explorar lo desconocido como nunca antes, asegúrate de suscribirte ahora. No te pierdas los próximos capítulos donde iremos más allá de lo oficial, desentrañando las señales, las anomalías y las preguntas que aún no tienen respuesta. Y si te dijera que la mayor parte del fondo oceánico aún no ha sido cartografiado con detalle científico, incluso con décadas de tecnología avanzada en manos de los mejores oceanógrafos del mundo? Eso significa que, literalmente, podríamos no saber qué hay en la vasta mayoría de la Tierra que yace bajo el agua. Antes de continuar, dale like si te sorprende que el fondo marino sea tan desconocido, y comenta abajo con lo que crees que podría habitar o suceder en esas zonas inexploradas. ¿Nuevas especies? ¿Procesos geológicos ocultos? ¿Algo aún más profundo de lo que imaginamos?
Si pensamos en la exploración humana, tenemos imágenes increíbles del espacio exterior, mapas precisos de Marte y Venus, e incluso carreteras detalladas en la Luna. Sin embargo, nuestro propio planeta sigue siendo en gran parte un misterio cuando se trata de lo que yace bajo el agua. El abismo Challenger, el punto más profundo que conocemos en los océanos, ha sido medido con precisión mediante sumergibles y tecnología de sonar, alcanzando unos 10.900 metros bajo el nivel del mar en la fosa de las Marianas. Aún así, solo una fracción del lecho oceánico ha sido cartografiada en detalle. Según datos de agencias científicas especializadas, solo alrededor del 23% del fondo marino ha sido mapeado con alta resolución, y un porcentaje aún más pequeño ha sido observado directamente con cámaras o vehículos submarinos. Esto quiere decir que prácticamente el 77% restante sigue siendo un terreno inexplorado, cobijado por oscuridad total y presiones inimaginables, donde cada nueva inmersión podría revelar algo completamente inesperado. Imagine por un segundo esa vastedad silenciosa. Miles de kilómetros sin mapas detallados, sin imágenes, sin datos confirmados. Es como si la mayor parte de la superficie terrestre aún estuviera cubierta por selvas impenetrables sin nadie que haya visto lo que hay debajo. En esas regiones desconocidas, las leyes de la física se vuelven complicadas, la luz desaparece hace mucho y cada medición es tan difícil que incluso instrumentos de precisión, diseñados para soportar las condiciones más extremas, a veces dan resultados contradictorios o simplemente impredecibles. Entonces, ¿qué está pasando realmente en estas profundidades más allá de lo cartografiado? La ciencia contemporánea no tiene todas las respuestas, pero sí entiende el panorama general de por qué estas zonas son tan difíciles de entender y por qué muchos datos quedan sin validar públicamente. Primero, las mediciones profundas se realizan con tecnologías sonar multihash de alta resolución, combinadas con perfiles de velocidad de sonido en el agua que permiten estimar con precisión las profundidades. Aún así, estas herramientas tienen limitaciones físicas significativas. A medida que aumenta la presión y la complejidad del terreno, la velocidad del sonido cambia y puede distorsionar los retornos sonar, lo que genera discrepancias en los mapas y lecturas. Esto significa que incluso con la tecnología más avanzada, las mediciones profundas pueden ser muy difíciles de interpretar con absoluta certeza. Además, aunque el Challenger Deep ha sido medido y corroborado como el punto más profundo conocido con repetidas expediciones y datos batimétricos, eso no cambia el hecho de que solo un porcentaje reducido del fondo oceánico ha sido visto directamente o mapeado con precisión absoluta. En otras palabras, podríamos tener regiones aún más profundas o características geológicas sorprendentes que simplemente aún no han sido detectadas o confirmadas por la comunidad científica de forma pública. El océano profundo está sujeto a presiones extremas, temperaturas constantes y condiciones que pueden hacer que los equipos fallen, deriven datos o incluso den señales aparentemente contradictorias. Por eso, cuando registros apuntan a mediciones inesperadas o inusuales, muchos investigadores optan por clasificarlos como anomalías no confirmadas, a la espera de repetición y verificación antes de hacer cualquier afirmación pública. Para que sea fácil de entender, sabemos más acerca de otros planetas que sobre el 70% de la superficie de la Tierra que está bajo agua. Solo alrededor del 23% del fondo marino ha sido detalladamente cartografiado y observado, mientras que la enorme mayoría permanece sin explorar. Esto quiere decir que el océano profundo sigue siendo uno de los mayores misterios de nuestro planeta, lleno de regiones inexploradas donde la ciencia apenas ha empezado a rascar la superficie. Y cuando los instrumentos registran datos que no encajan en lo que conocemos, los científicos deben ser extremadamente cuidadosos antes de proclamar algo como definitivo. Daily Like, si te sorprende que aún no conozcamos gran parte del fondo oceánico, y comenta abajo cuál sería tu teoría sobre lo que podría estar oculto en esas zonas profundas que aún no se han explorado con precisión. Tu comentario podría inspirar la próxima gran pregunta científica. Y si te dijera que los sonidos, las señales térmicas y otras anomalías detectadas en las profundidades del océano no solo desafían lo que creemos saber, sino que además coinciden con zonas del fondo marino que nunca han sido observadas directamente por el ser humano. Antes de continuar, dale like si te intriga lo que podría estar oculto en las zonas más profundas del océano, y comenta abajo qué crees que podría explicar estos fenómenos misteriosos, procesos naturales desconocidos, vida extrema, o datos aún sin interpretar. Hasta ahora no hemos hablado de lo poco que conocemos del fondo oceánico, pero ¿qué sucede cuando los datos que tenemos no encajan en los modelos científicos tradicionales? El océano profundo no es un simple vacío oscuro, es un mundo de presiones extremas, temperaturas constantes y fenómenos físicos que desafían la intuición humana. Y mientras la mayoría de mapas están basados en proyecciones indirectas o sonar remoto, solo un porcentaje minúsculo, alrededor de 0,001%, ha sido observado visualmente por cámaras o exploraciones directas desde mediados del siglo XX.
Ese porcentaje tan reducido equivale a menos que la superficie total de un país pequeño observada en comparación con la inmensidad del océano. Esto significa que casi todo el terreno oceánico profundo sigue completamente sin explorar. Y las mediciones que sí existen están sujetas a interpretaciones complejas porque provienen de sensores que deben lidiar con condiciones imposiblemente extremas. Ahora bien, imaginemos que no solo hay zonas profundas sin mapear, sino que en esas mismas áreas los instrumentos han registrado señales anómalas, señales de pulsos acústicos repetitivos, variaciones térmicas inesperadas y efectos físicos en equipos de medición que no se alinean con nuestro entendimiento de cómo debería comportarse el océano profundo. Esa mezcla de lo desconocido y lo anómalo es lo que hace que este tema sea extremadamente inquietante para la ciencia moderna. Lo que los científicos han logrado documentar hasta ahora se basa en una combinación de tecnología avanzada y cautela metodológica. El punto más profundo que se ha medido con precisión y consensuado internacionalmente es el Challenger Deep, en la fosa de las Marianas, con una profundidad estimada de alrededor de 10.935 metros bajo el nivel del mar, valor confirmado por múltiples submersibles y mediciones acústicas modernas. La razón por la cual estos fenómenos extraños no se publican ni se discuten abiertamente tiene que ver con cómo funciona la ciencia en zonas tan extremas. Los datos preliminares que no encajan en modelos bien establecidos suelen clasificarse inicialmente como anomalías instrumentales o errores de calibración, hasta que puedan ser replicados y verificados por repetidas observaciones independientes. Esto es un principio general de la metodología científica para mantener rigor y evitar conclusiones prematuras. Además, debido al hecho de que menos del 0,001% de las zonas profundas han sido observadas visualmente, cualquier dato que provenga de sensores o de sonar sobre esas zonas requiere un escrutinio extremadamente riguroso antes de aceptarse como prueba de un fenómeno físico nuevo. Esto significa que, aunque hayan surgido lecturas inusuales que parecen indicar pulsos acústicos rítmicos, fluctuaciones térmicas o efectos físicos en equipos que no encajan con la geología conocida, la comunidad científica no puede considerarlas conclusivas sin una corroboración adicional que respalde esos datos con evidencia repetida, lo cual aún no existe a un nivel que permita una publicación formal en revistas revisadas por pares. En términos sencillos, las anomalías detectadas en las profundidades del océano aún no tienen una explicación científica confirmada porque la mayor parte del fondo marino sigue sin explorarse con imágenes o mediciones directas, y la poca evidencia visual que tenemos representa solo una superficie extremadamente pequeña del total. Cuando los sensores registran algo que no coincide con los modelos, o con lo que se espera bajo condiciones de presión y temperatura extremos, los investigadores no pueden simplemente proclamar un descubrimiento revolucionario. Primero, deben someter esos datos a validación repetida, y si es posible, obtener evidencia visual o mediciones adicionales que lo respalden. Hasta ese momento, esas señales quedan clasificadas como anomalías interesantes, sin conclusiones definitivas. Pese a ello, el hecho de que esas lecturas provengan de zonas extremadamente remotas y casi inexploradas del océano profundo abre la puerta a preguntas que todavía no tienen respuesta, y que podrían redefinir nuestras ideas sobre los límites de la ciencia, la geología y la biología en el mundo submarino. Dale like si te intriga lo desconocido en las profundidades marinas y comenta tu teoría. ¿Crees que estos registros podrían ser efectos naturales que aún no comprendemos? ¿Se trata de nuevos procesos físicos? ¿O incluso algo completamente inesperado? Ahora que hemos visto lo poco que se conoce del fondo oceánico, y cómo incluso mediciones modernas pueden registrar datos inesperados o difíciles de explicar en zonas remotas, surge una pregunta inevitable. ¿Por qué la comunidad científica no publica abiertamente cada anomalía? ¿Por qué esos registros quedan relegados a informes internos, sin ruedas de prensa, sin artículos en revistas populares y sin atención mediática? Think for a moment about the sheer escala del desafío. Sabemos que solo alrededor de un cuarto del fondo oceánico ha sido mapeado con alta resolución moderna, según proyectos internacionales de batimetría que buscan llenar los vacíos cartográficos del lecho marino. Aunque este progreso representa miles de kilómetros nuevos de datos, aún cerca de 3/4 partes del suelo marino permanecen sin mapas detallados, lo cual deja enormes vacíos técnicos en nuestra comprensión. Más aún, otro estudio reciente afirma que solo el 0,001% del fondo marino profundo ha sido observado directamente con cámaras o inmersiones humanas desde 1958, una cifra extraordinariamente baja comparada con la vastedad total del océano. Este contraste entre lo que creemos saber y lo que realmente hemos visto ejemplifica por qué cualquier anomalía, por pequeña o sin explicación técnica que sea, tiende a mantenerse bajo estricta revisión antes de presentarse públicamente. La ciencia no es una narrativa de misterio, es un proceso de validación, repetición y consenso. La razón por la cual muchos datos, por ejemplo pulsos acústicos inexplicables,
picos de temperatura repentinos o lecturas fuera de los modelos previstos, no se hacen públicos de inmediato, es simplemente científica. No cumplen con los criterios de verificación repetida necesarios para proclamarse como descubrimiento. En entornos como el océano profundo, donde solo una fracción del lecho marino ha sido cartografiado con precisión, cualquier observación debe someterse a un escrutinio extremadamente riguroso antes de formar parte del cuerpo científico aceptado. Las anomalías que se observan en informes internos pueden surgir por múltiples razones, desde fenómenos físicos aún no comprendidos hasta artefactos instrumentales causados por las condiciones extremas de las profundidades, y publicarlas sin respaldo reproducible podría comprometer la credibilidad científica y generar conclusiones prematuras. Esto no es una conspiración. Es el propio mecanismo de la ciencia para proteger la integridad del conocimiento y evitar afirmaciones sin fundamento. Además, la progresión del mapeo oceánico es un proyecto global todavía en marcha, con iniciativas como SEABET 2030 que buscan cartografiar el fondo marino con detalle antes de que podamos afirmar con certeza qué hay allí y qué no. Esto refuerza por qué cada señal, cada anomalía, tiene que ser interpretada dentro de un marco de pruebas múltiples, antes de convertirse en parte del discurso científico público. Para ponerlo de forma clara, los científicos no están ocultando secretos, sino procediendo con cautela. El océano profundo es una de las fronteras más desconocidas del planeta, con solo alrededor de una cuarta parte del lecho marino mapeado en alta resolución y una porción casi infinitesimal observada directamente con cámaras o inmersiones humanas. Los datos anómalos, que aún no se pueden explicar, necesitan verificación repetida, análisis, cruzado y confirmación independiente para ser aceptados en la literatura científica. Esto es lo que protege el rigor del método científico, aunque pueda parecer lento o incluso frustrante. Lo que sí es cierto es que el océano profundo no es un lugar estático o silencioso, es dinámico, hostil y a veces impredecible. Cada nueva tecnología que mejora nuestra capacidad de mapear y observar esas zonas remotas también revela que todavía hay muchísimo por descubrir, y que es probable que lo desconocido supere a lo conocido en magnitud y misterio. Si quieres seguir explorando estos enigmas, descubrir qué significa realmente cada anomalía, y entender lo que la ciencia está intentando encontrar en las zonas más profundas e inexploradas de nuestro planeta, asegúrate de suscribirte ahora. Suscríbete para no perderte los próximos videos donde desentrañaremos más secretos del océano, analizaremos datos científicos reales y descubriremos qué podría estar oculto debajo de miles de metros de agua.